Nunca imaginé que el olor de mi sudor pudiera convertirse en el olor de mi humillación. La frase me hirió más que cualquier objeto afilado o hierro candente que haya tocado en este taller. Durante más de 40 años, este olor, la mezcla de aceite, gasolina y goma quemada, fue la insignia de honor de mi oficio, el perfume de la honestidad y el sacrificio. Ahora, era el arma que mi propia sangre usó para expulsarme de mi reino. La crisis no era financiera, sino del alma. Me sentí despojado de todo, reducido a una reliquia sucia e incómoda cuyo único uso era ser desechado para dar paso a algo moderno, inodoro y sin alma. Me llamo Ramón Flores. Tengo 68 años y jamás imaginé que la ambición ciega de mi hijo Miguel, a quien enseñé a apretar el primer tornillo con cuidado y respeto por el motor, desencadenaría la mayor traición de mi vida. Soy mecánico. Nací y crecí aquí, en las afueras de la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, y mis manos callosas y gruesas, marcadas por el aceite y el metal, son el mapa de una vida dedicada a darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. Silencié mis propios sueños de viajar y ver el mar que nunca había visto, para construirles esta base de dignidad, para que tuvieran lo suficiente para comer y un techo sobre sus cabezas, lejos de la pobreza. Durante más de 40 años, el sonido constante de motores desafinados y el denso olor a grasa fueron la banda sonora de mi existencia. Construí cada ladrillo de este taller y la casa que lo sostiene con mi trabajo, convencido de que estaba construyendo un legado de integridad y honestidad, un refugio seguro frente a la pobreza que nos atormentaba en el pasado. Nunca pretendí que fuera una joya, solo un lugar donde se honrara el trabajo duro. Y lo fue, hasta la llegada de la modernidad de Miguel, que transformó la casa en un palacio y el trabajo en una vergüenza. El aire en el taller, normalmente un ambiente grasiento y familiar, era pesado, casi irrespirable hoy. Y esta densidad no provenía del motor de un viejo Volkswagen que estaba reparando, sino de la tensión silenciosa, del resentimiento apenas disimulado que nos dominaba. Estaba, como siempre, limpiando mi caja de herramientas, esa vieja reliquia de metal abollado y rayado que nadie toca, cuando lo oí. Mi nuera, Lucia, hablaba por teléfono en voz baja, pero el eco en el taller vacío era cruel, y las palabras eran como cuchillos afilados. Habló de la urgente necesidad de una reforma radical y de cómo mi presencia perturbaba la imagen corporativa que intentaban vender. Mi espacio, mi mesa de trabajo, que siempre había sido mi refugio y mi altar de trabajo, se transformaría en una oficina estéril y con aire acondicionado. Mi cuerpo, mi espíritu y el aroma de mi oficio eran los únicos obstáculos para su ambición. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies, la realidad se distorsionaba, y me di cuenta de que la traición estaba en pleno apogeo y que estaba completamente sola para afrontarla, como siempre lo había estado en la vida. La traición no era nueva, pero sí sutil, compuesta por microagresiones diarias que erosionaban mi autoestima. Ayer, por ejemplo, Miguel me quitó la pequeña radio que siempre ponía música popular en mi rincón, diciendo que estaba demasiado alta para el nuevo ambiente de profesionalismo. Esto me obligó a trabajar en silencio, un silencio que acentuó mi soledad y la sensación de ser una molestia. Querían que me sintiera innecesaria, que me retirara por voluntad propia, para no tener que hacer el trabajo sucio de expulsarme abiertamente. Y fue en ese silencio ensordecedor que oí el sonido más doloroso de todos, la voz de mi nieto, el pequeño José, aunque inocente, siendo utilizado como arma. Le contaba a mi nuera lo que había oído en la escuela, cómo sus amigos decían que sus abuelos eran empresarios con corbata, y la frase, repetida en voz alta por Lucia a Miguel, resonó en mi cabeza como el último y devastador sonido de una biela rompiéndose en mi pecho. Fue el último clavo en el ataúd de mis emociones. Mi nuera, con ese tono de superioridad que solo el dinero recién adquirido y la falta de sensibilidad pueden comprar, dijo, sin importarle mi presencia, justo en mi sucio banco de trabajo: Miguel, el pequeño José dijo que mi padre huele a aceite, me da vergüenza. Necesitamos una solución inmediata y radical para esto.
para la imagen del taller. El golpe no fue solo la vergüenza del olor de mi trabajo, sino la clarísima constatación de que mi dignidad, el legado de toda mi vida, el sudor que los sustentaba a todos, se había reducido a una molestia pestilente y humillante. El corazón me dio un vuelco doloroso en el pecho, y mis ojos se llenaron de furia fría, no de lágrimas. Antes de continuar con esta historia, por favor, hagan dos cosas por mí. Estoy aquí para exponer el dolor y la traición que sufro, para que puedan ver la verdad tras las apariencias. Primero, denle me gusta, para que esta historia de superación y dignidad llegue a más personas que necesitan esperanza. Segundo, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su zona. Su apoyo es muy importante para mí, ya que me da la fuerza para seguir adelante y compartir esta lucha por la justicia, demostrando que nunca es tarde para que un buen hombre se levante y defienda su legado. Mi casa, la que construí detrás del taller, ha sido la misma durante más de 40 años. Es modesta, de 2 pisos, pintada de un amarillo crema descolorido, pero siempre ha sido un hogar de amor y trabajo. Esta mañana, lo que parecía un ambiente familiar normal, donde el olor a café se mezclaba con el olor a grasa, comenzó a desmoronarse en un abismo de resentimiento. Estaba revisando mi pensión, que apenas llega a 18,500 pesos al mes, suficiente para mis gastos básicos y mi orgullo de no depender de ellos, pero nada más. Y Miguel, con esa mirada de tiburón que adquirió después de abrir la empresa, me pidió de nuevo que administrara mi dinero. Afirmó que gastaba mal y que haría inversiones más inteligentes para mi seguridad, pero yo sabía que la única seguridad que buscaba era la suya propia, libre de mi intervención y de mi dinero. Hace 3 días, empecé a notar que mi caja de herramientas que nadie tocaba, estaba siendo sutilmente trasladada a un rincón cada vez más oscuro y estrecho. Era una señal física, un pequeño detalle en el paisaje del taller que me indicaba que mi espacio, mi territorio, estaba siendo deliberadamente reducido. Este era mi refugio en el taller, el lugar donde reparaba no solo motores, sino también mi alma, y querían transformarlo en una oficina de recepción, con aire acondicionado para clientes adinerados, un ambiente aséptico, carente del aroma a vida y trabajo honesto que tanto apreciaba y que me definía como hombre. Miguel, el menor, siempre fue el más ambicioso, el que quería escapar de la pobreza a cualquier precio, algo que siempre me enorgulleció, hasta que esa ambición se convirtió en codicia. Recuerdo claramente el sacrificio que hice por él. Hace 20 años, vendí mi único coche, un Ford Fairlane de 1970, mi pasión y mi herramienta de trabajo de fin de semana, un coche que restauré yo mismo, para pagar la escuela de negocios que tanto anhelaba. Invertí el dinero que tanto me costó ganar en su futuro, con la esperanza de que apreciara el esfuerzo y no olvidara sus orígenes, pero él solo recordaba lo que tenía, no quién soy. Ese recuerdo del Fairlane vendido me golpeó como un puñetazo. Recordé ese día, el dolor de ver cómo me arrebataban el orgullo sobre ruedas, pero también la alegría de ver la promesa en el rostro de Miguel. Papá, te lo devolveré todo. Honraré este sacrificio. Ahora bien, el honor era lo primero que estaba dispuesto a vender para salvar las apariencias. El contraste entre mi sacrificio y su ingratitud era la clave de la ira que me explotaba en el pecho, y fue esta ira la que me daría la fuerza para cambiar el rumbo. No me sacrifiqué solo por Miguel, por mi hija mayor, Sofía. Trabajé doble turno durante 10 años para asegurarme de que tuviera una boda digna y no tuviera que casarse por necesidad, como nos pasó a María y a mí. Dejé de reparar mi techo durante 2 inviernos para que ella pudiera tener una recepción de boda memorable. Cada uno de ellos recibió una parte de mi vida y mi juventud, y el pago fue esta fría y calculada indiferencia, este intento de reducirme a una pestilente molestia. Mi nieto, el pequeño José, tiene 8 años y es mi única luz en este valle de sombras. Me recuerda quién soy y todo lo que aún puedo ser. Es el único que se molesta en pedirme que cuente historias de motores viejos y de cómo esta llave inglesa, la primera que compré,
Una vez le salvó la vida a un vecino al desatornillar un perno atascado en un motor de emergencia. Representa la esperanza y la continuidad, el vínculo de afecto que no se ha corrompido, pero incluso su inocencia se ha visto manchada por la ambición superficial de sus padres. Mis vecinos, como doña Elena, dueña de la panadería de enfrente, son mis testigos vivos, mi tribunal de justicia moral. Me han visto trabajar desde que la calle era de tierra, y conocen el precio que pagué por esta propiedad y la integridad que siempre he mantenido. Esta mañana me miró con profunda lástima, y sus ojos decían todo lo que su boca no se atrevía a decir. La ingratitud se respiraba en el aire, y todo el vecindario observaba. Vivo en mi casa, pero me tratan como a un inquilino viejo e incómodo al que hay que despedir cuanto antes para que la modernidad pueda avanzar, sin el olor a pobre. No soy una figura unidimensional, soy un hombre complejo, con las debilidades de la edad y las fortalezas de una vida plena. Bajo el caparazón de anciano terco y calloso, se esconde un plan, una fuerza interior que no se ha borrado. Puede que tenga manos temerosas y callosas, pero mi mente sigue siendo más aguda que cualquier destornillador. Cuando me humillaron por el problema del olor, en lugar de enfrentarlos con enojo, fui en silencio a mi habitación. Me miré al espejo, y no vi a una víctima pasiva. Vi a un hombre que aún tiene poder sobre lo que ha construido. Me acerqué al viejo armario de madera, abrí el candado que guardaba mis documentos más valiosos y saqué un viejo documento legal. Era la escritura original del taller y la casa, con mi nombre en letras grandes y tinta descolorida, y un contrato de sociedad firmado por Miguel, en el que yo, don Ramón Flores, poseía el 90% de las acciones, y mi voto era mayoritario, inquebrantable. Era mi plan de recuperación, mi arma silenciosa, guardada para el momento preciso en que se violara la confianza, un plan que había ideado años atrás con María, quien me advirtió que siempre debía protegerme legalmente. El documento era mi secreto, celosamente guardado, y al mirarlo, con su olor a naftalina y papel viejo, sentí una fría determinación. Me habían robado la dignidad, pero no mi poder legal. La primera revelación significativa que me impactó no fue su plan, sino mi propia ceguera al confiar en que el amor vencería a la codicia. Había sido tan generosa al darles la compañía, mi vida, que olvidé protegerme a mí misma, mi derecho a elegir. Me puse de pie y mi postura cambió. De repente, el anciano cansado desapareció, reemplazado por un patriarca listo para la batalla final. El primer acto, el acto de humillación, estaba terminando, y yo estaba listo para reescribir el guión, no con la rabia de un padre, sino con la precisión legal de un terrateniente. Lo que verán mañana no es al viejo y acobardado don Ramón, sino al guardián de la dignidad, y él no permitirá que la avaricia y la ambición vacía arruinen el aroma de la honestidad. Mi decisión estaba tomada. El taller sería mi campo de batalla y mi herramienta de venganza. Mi silencio tras la humillación no fue aceptación, sino preparación para un ataque estratégico y legalmente impecable. No gritaría, ni lloraría, ni suplicaría. Actuaría con la fuerza de la ley. Lo que estaba en juego ya no era el dinero, sino el honor del apellido Flores, el respeto al trabajo duro que me define, y el derecho de un hombre a vivir sus últimos años en paz y con su dignidad intacta. Estaban a punto de descubrir que un carpintero o un mecánico, por humilde que sea, posee herramientas mucho más poderosas que un destornillador o una azada, y la mía era la pluma sobre el papel de la ley, firmada por mí. Tenía que asegurarme de que mi sacrificio, el Fairlane vendido, el dinero ganado con tanto esfuerzo, no fuera en vano. Ese coche, mi orgullo, había sido intercambiado por la promesa de un futuro mejor para Miguel, y ahora él me cambiaba por una recepción con aire acondicionado, sin alma, sin historia. El contraste entre mi sacrificio inmenso y su ingratitud era la clave de la ira que explotaba en mi pecho, la activación de mi sistema de justicia moral. Era esta ira la que, como un motor recién reparado, me daría la fuerza definitiva para cambiar el rumbo. Mi relación con Miguel siempre ha sido de respeto y admiración mutuos,
lo que hizo que la traición fuera aún más dolorosa. El dolor era como un corte con un cuchillo sin filo. Cuando falleció su madre, él era el más cercano, y yo era el padre fuerte que necesitaba, el mentor que le enseñó el valor de las palabras. Recuerdo cuando me preguntó qué era el éxito, y le respondí con la honestidad de quien construyó su vida desde la nada. El éxito, hijo, es dormir tranquilo, sabiendo que tu trabajo no ha hecho daño a nadie. Ahora, dormía entre un mar de deudas y la mala conciencia de haberme humillado e intentado robarme. El taller, mi reino, no era solo un edificio de cemento y metal. Era un archivo de recuerdos, un depósito de historias. Cada rasguño en el cemento, cada mancha de aceite en el suelo, contaba la historia de un problema resuelto, un cliente satisfecho, una factura pagada y un pedazo de mi vida. Miré la esquina, donde solía estar colgado el retrato de boda de mi difunta esposa María, y sentí un vuelco en el corazón. Ella habría sabido qué hacer, y el recuerdo de su mirada decidida, que jamás aceptó la injusticia, me dio el valor y la dirección finales para mi venganza, que no sería destructiva sino restauradora. Decidí que mi venganza no sería emotiva, sería legal y pragmática, una jugada maestra. No me estaba comportando como un viejo testarudo quejándose de su cargo. Estaba ejerciendo mi derecho, inalienable de propiedad y mi poder como accionista mayoritario, que ellos habían ignorado. La primera revelación para Miguel sería brutal e inmediata. Él no era el dueño de la empresa, era simplemente un fideicomisario bajo mi tutela, y el tutor acababa de despertar y estaba listo para revocar todos los poderes. No pediría respeto, lo exigiría con la fuerza de la ley y mi legado. La vulnerabilidad que sentí en el momento de la humillación se transformó en dignidad reconocida y consciente. Admití que era viejo, admití que mi forma de trabajar ya no era la más moderna, pero bajo ninguna circunstancia permitiría que mi valor como hombre y como padre fuera desechado como basura. Mis manos temblaban, sí, y estaban cubiertas de callos, pero mi voz, cuando finalmente la usara, sería firme e inquebrantable, el sonido de la verdad, en sintonía con mis valores. El olor a café recién hecho, el único aroma agradable del taller que no era grasa, se mezclaba con el olor a aceite quemado, creando un perfume único en mi vida, el olor de mi hogar. Tomé un sorbo del café, ya frío, y miré la placa que Miguel había instalado recientemente. Flores mecánica moderna. La dramática ironía era que estaba tan concentrado en lo nuevo, en el futuro brillante, que se olvidó de lo viejo que lo sostenía, los cimientos que intentaba derribar. Tomé el martillo, el mismo que uso para enderezar herrajes resistentes y arreglar lo que parecía imposible, y sentí el peso de mi decisión en mis manos, callosas. No fue un acto de rabia ciega ni de vejez, sino una jugada estratégica con un propósito muy claro. La destrucción de ese letrero sería mi grito silencioso, mi declaración de guerra contra la falta de respeto. El mundo que conocían estaba a punto de hacerse añicos, igual que ese letrero de metal barato y sin alma. El taller, ubicado en un humilde barrio obrero de Nezahualcóyotl, era mi lugar en el mundo, mi identidad, los puntos de referencia, las calles empedradas, los rostros, familiares de mis clientes de décadas. Todo esto formaba parte de mi identidad. Miguel quería transformar este lugar en una simple boutique de autos, pero yo sabía que el corazón de este barrio latía al ritmo de mis destornilladores y mi trabajo honesto, no al ritmo de las tarjetas de crédito. Mi esposa, María, siempre me decía con la sabiduría que solo la experiencia da: Moncho, lo que la mano derecha construye, la izquierda debe protegerlo legalmente. No supe protegerlo a tiempo. No. Estuve alerta, pero no era demasiado tarde para corregir el error, para honrar su memoria. El recuerdo de su consejo fue mi escudo y mi espada, recordándome que la familia lo es todo, pero la dignidad es el cimiento innegociable de la familia, y sin ella no hay legado. Me permití un momento de debilidad, una mirada a mis manos temblorosas y callosas, y recordé todos los sacrificios que había hecho, no por obligación, sino por amor. La vulnerabilidad era real, el dolor físico de la edad y el dolor emocional de la traición,
Pero mi fuerza interior era mayor. No era un santo. Había cometido errores en la vida, pero nunca había traicionado a mi trabajo ni a mi familia. El antagonista, mi hijo, había hecho ambas cosas, y su caída sería una lección para el resto de su vida. Mi situación habitacional era la misma. Era el dueño indiscutible del terreno y la propiedad. Mi situación financiera era estable, pero dependía de mi modesta pensión. Mi posición social era respetada en el barrio, pero despreciada en casa, lo cual representaba un contraste insoportable. Este contraste, esta flagrante injusticia, era mi munición, el combustible que usaría para implementar mi plan. La normalidad que se haría añicos sería la de mi pasividad y silencio. Esperaban al viejo don Ramón, que se quejaría en silencio y se encogería en su rincón. Encontrarían un león dispuesto a defender su territorio, su último bastión. La revolución no sería televisada ni explosiva, pero se sentiría en cada tornillo de ese taller, en la revocación de cada documento firmado. El primer acto, la instauración del dolor y la carga emocional, debía culminar con una revelación que los impactara con fuerza y los paralizara. No era solo la humillación del olor, era la comprensión de que su padre, el patriarca, tenía un plan meticuloso que cambiaría el juego. Estaban a punto de descubrir, por las malas, que el tablero y las reglas eran míos, y que solo eran piezas que se habían portado mal. Mi instinto, el que me ha acompañado toda la vida, me alertó de la urgencia de la situación. Algo no cuadraba en su prisa por quitarme de en medio y en sus acciones. Intuía que la deuda de Miguel era mucho mayor de lo que admitía, y que mi exclusión era solo el primer paso de un plan mucho mayor, quizás incluso la venta de la propiedad. Tenía que actuar antes de que mi legado se viera irreparablemente comprometido, antes de que la tragedia se consumara. El detalle específico que los incriminaría, el punto débil de su plan, era su prisa desesperada por transformar mi espacio de trabajo en una oficina de lujo. ¿Por qué un proyecto tan costoso? ¿Por qué no podían esperar a que se concretara el acuerdo? La respuesta era simple y brutal. Necesitaban mi propiedad, mi nombre, para tapar sus enormes agujeros financieros. La ambición ciega se había convertido en una codicia peligrosa y ahora autodestructiva. Mi caja de herramientas original era mi objeto simbólico, mi herramienta poderosa. La recogí y la llevé a casa fuera del alcance de Miguel, con la misma reverencia con la que se lleva un tesoro sagrado. La primera llave inglesa, la que compré con mi primer sueldo, estaba allí, fría y pesada en mi mano. Era mi ancla, mi recordatorio tangible de quién soy y de lo que soy capaz, una promesa silenciosa de lucha. La traición no fue un hecho aislado, sino un proceso lento y doloroso de falta de respeto constante, una erosión constante de mi autoridad y dignidad. Mi hijo me pidió que me uniera a él diciendo, quiero construir mi futuro sobre los cimientos de tu pasado, pero lo que hizo fue intentar enterrar los cimientos para construir algo nuevo, sin alma, y lo peor de todo, sin el aroma de mi trabajo, lo cual para él era vergonzoso. Miré el reloj en la pared del taller, las 10:15 a.m. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire, el mismo polvo que me había acompañado toda la vida, el polvo del trabajo honesto. Ese tiempo, esa luz, era mío. De ahora en adelante, viviría a mi propio ritmo, con mis propias reglas, no con las de ellos ni con sus presiones. La primera acción inesperada sería mi declaración de guerra, mi primer paso en el plan de reestructuración. No gritaría ni lloraría, actuaría irrevocablemente y legalmente. El cartel de cerrado por revisión sería mi manifiesto de independencia. La dignidad del patriarca sería restaurada, no con palabras vacías, sino con acciones concretas y definitivas. El juego había terminado, y el viejo Moncho volvía a tener el control, más fuerte que nunca. Mi plan incluía a mi nieto. Me aseguraría de que José comprendiera el valor de mi trabajo y lo que estaba sucediendo, pero de una manera que lo protegiera de la toxicidad de sus padres. Él era mi último eslabón, y no permitiría que la ambición de Miguel lo transformara en otro ser humano superficial, sin valores ni honor.
Cumpliría mi rol de abuelo, incluso si me costara la relación con mi hijo, y ese es el peso de mi sacrificio actual. El olor ofensivo, que fue la gota que colmó el vaso, era profundamente simbólico. El olor a aceite quemado es el olor del esfuerzo, de la resolución de problemas, del pan en la mesa. Al rechazarlo, Miguel rechazaba la fuente de su propio éxito y la historia de su familia. Yo usaría este simbolismo en el clímax, prueba de que no era digno de heredar el negocio porque no honraba su cuna. Tenía que actuar con rapidez, sabiendo que la burocracia mexicana era lenta y que Miguel tenía contactos. Revocar el poder notarial sería mi máxima prioridad antes de que pudiera usarlo para causar un desastre aún mayor. Me preparé mentalmente para la batalla legal, que para un hombre como yo, que siempre había tomado las riendas, era un desafío abrumador y una batalla nueva. Esa noche, sentado en mi sillón, contemplé el taller a oscuras. Mi mente funcionaba como un motor de alto rendimiento, calculando cada paso, cada reacción esperada de Miguel. No sentía miedo, solo la férrea determinación de un padre que defiende su territorio, y más importante aún, su nombre y su honor. ¿Querían guerra? La habría, pero sería una guerra justa, librada bajo las reglas del viejo Moncho. Mi dignidad no era un regalo, era un logro diario, forjado a lo largo de 40 años de duro trabajo, y haría que todos, especialmente Miguel, se dieran cuenta de que él podría tener el dinero y la modernidad, pero el honor, el respeto y la propiedad legal pertenecían al anciano al que había intentado humillar por el mero olor a aceite quemado. La humillación había terminado. La mañana siguiente amaneció con un silencio opresivo, muy distinto del habitual estruendo de motores y herramientas. Llegué al taller a mi hora habitual, exactamente a las 7:00 a.m., pero mi postura era la de un general a punto de lanzar la batalla más importante. Mis manos, temblorosas de angustia ayer, ahora estaban firmes, cargadas con la fría determinación de la justicia. Estaba allí para trabajar, sí, pero no para arreglar coches. Estaba allí para reparar mi legado y el honor de mi familia. La primera acción, calculada y simbólica, fue cambiar todas las cerraduras del almacén principal. No usé las relucientes llaves nuevas de Miguel, usé las mías, las que han conocido el alma de este lugar durante décadas, sintiendo el peso del metal como recordatorio de mi poder. El último clic del nuevo cerrojo resonó en el taller vacío como un disparo de advertencia, anunciando el fin de la complacencia y el comienzo de una nueva era. Mi primera victoria fue puramente física, reafirmar mi control sobre el territorio. Respiré hondo el aire aceitoso y lo sentí limpio, desintoxicado de la ambición de Miguel. Estaba concentrado en mi segundo paso, el más dramático y públicamente humillante para mi hijo. Agarré el martillo y la placa de la empresa que había instalado la semana pasada, la que decía Flores Mecánica Moderna, y la arranqué de la pared de ladrillos con fuerza bruta y precisión. El sonido del metal barato al ser aplastado y doblado por mi martillo fue mi declaración pública de guerra, mi grito de liberación. Martillé con calma metódica, cancelando formalmente la empresa que él había confiscado para sus propios fines. Con cada golpe, sentía que la humillación del día anterior volvía, duplicada. Entonces pegué un letrero rústico, escrito a mano con tinta fuerte e indeleble, en la puerta metálica. Cerrado por venta, propiedad privada, don Ramón Flores. Era mi manera de decirle al vecindario, a los clientes y sobre todo a Miguel, que las reglas habían cambiado, y que mi dignidad y mis posesiones ya no estaban en venta ni bajo su irresponsable administración. Miguel llegó 10 minutos después, acompañado de Lucia. El pánico en su rostro no se debía solo a la pérdida de su negocio, sino a la pérdida de control e imagen. Se detuvo bruscamente al ver las cerraduras nuevas y el letrero abollado en el suelo. «¿Qué significa esto, papá? No puedes hacer esto», exigió, con la voz quebrada por la ira y el miedo. No respondí de inmediato. Dejé que asimilara el impacto, que sintiera la pérdida del poder que había dado por sentado. «Pagué por esta modernización para que tuvieras un futuro digno y honesto, Miguel», declaré en voz baja.
pero con una fuerza que él nunca había escuchado. Pero me robaste el pasado. Intentaste despojarme de mi hogar y mi dignidad. Esta empresa, Flores Mecánica Moderna, queda disuelta bajo mi autoridad como accionista, mayoritario y propietario. El taller sigue siendo mío y ahora lo usaré como me plazca. Si quieres trabajar aquí, vuelve al punto de partida. El olor de mi trabajo nunca volverá a ser motivo de vergüenza aquí. La esposa de Miguel, Lucía, con su impecable apariencia, apareció de inmediato, y sus ojos, siempre escondiendo algo, se llenaron de un pánico descontrolado y revelador. Ella era el motor de la ambición desmedida de Miguel, quien siempre lo impulsaba a pensar en grande e ignorarlo, pequeño y honesto. Empezó a vociferar sobre los enormes préstamos que habían solicitado para la modernización, las deudas bancarias que ahora pendían sin garantía de la empresa cancelada. Su voz estridente fue la primera capa de revelación para el público. La prisa por dejarme no se debía a la modernidad, sino a una profunda desesperación financiera. Vi la grotesca discrepancia entre la apariencia de éxito que exhibían ante el vecindario y la realidad de sus problemas financieros, que ahora se desmoronaban ante los ojos de todos. Lucia gritó números mencionando el Banco Santander y la fecha de vencimiento de un cheque, y comprendí la gravedad de la situación. No solo necesitaban que el taller funcionara, necesitaban mi propiedad como garantía para cubrir un agujero mucho mayor del que había imaginado, lo que me hizo comprender la enormidad de la traición. Intentaban alejarme para salvar el pellejo. Recordé una conversación que tuve con María hace muchos años, sentada en ese mismo banco, mientras le entregaba la escritura de la casa. Moncho, la gente cree que el éxito es cuánto gana, pero es cuánto honra lo que tiene, me dijo, y esa frase resonó en mi cabeza como la verdad absoluta. Usaba ese recuerdo ahora como mi escudo moral, la base de mi resistencia. No habían honrado nada, y ahora pagarían el precio por violar mi principio más sagrado, la honestidad. Hace 6 meses, Miguel me convenció, con su moderna forma de hablar, de firmar un poder notarial diciendo, es solo por seguridad, papá, para representarte ante el Banco Santander en la Avenida Insurgentes y gestionar la burocracia de los impuestos y facturas del taller. En aquel entonces, mi confianza paternal era ciega, y yo confiaba en él. El subtexto de esa frase, que ahora percibía con dolorosa claridad, era que la seguridad que buscaba era la suya, lo que lo liberaba de mi intervención y le otorgaba el poder de administrar la propiedad sin mi consentimiento. Lo que no sabía, y que el licenciado Morales me confirmó posteriormente, es que tras la solicitud de garantía, utilizó este poder notarial registrado con el número 4-221 para intentar transferir parte de la propiedad a la nueva empresa, utilizando el nuevo nombre comercial como garantía para un préstamo aún mayor y más arriesgado. Esta fue la segunda capa de revelación, una traición legal que fue mucho más allá de la ingratitud. Mi hijo literalmente intentaba robarme legalmente la casa que había construido con el sudor y la sangre de toda mi vida. Usé un flashback estratégico para intensificar el dolor de mi confrontación. Recordé a mi nieto José, quien decía con orgullo, cuando era solo un bebé en mis brazos, voy a ser fuerte como mi abuelo que lo arregla todo. Este momento de cercanía familiar y admiración pasada hizo que la traición actual de Miguel fuera aún más dolorosa, más inhumana. Había olvidado el valor de la integridad que intenté enseñarle, cambiándolo por delirios de grandeza. Me enfrenté a Miguel, con el poder notarial, que ya había rasgado simbólicamente sobre mi corazón, sin gritar, pero con una calma que lo aterraba. Miguel, dime la verdad, mirando a tu padre a los ojos. ¿Para qué usaste este documento? Le mentiste a tu padre, y las mentiras huelen mucho peor que el aceite quemado. ¿Lo usaste para robarme? Respóndeme, le dije, exigiéndole la verdad que intentaba ocultar. Intentó justificarse desesperadamente, diciendo que era solo para mantener el negocio a flote, pero apartó la mirada de la mía delatando su culpa. La confrontación se intensificó dramáticamente cuando, en un ataque de ira y desesperación, intentó derribar la puerta del taller, pateando el metal con furia. Esta es mi empresa,
Yo luché por modernizarla. Viejo testarudo, gritó, desmoronándose su fachada de hombre de negocio civilizado ante los ojos del vecindario. Me quedé firme en la puerta, simplemente observando su violencia. No lo detuve físicamente, pero agarré mi celular y llamé inmediatamente a la policía, no para arrestarlo, sino para denunciarlo por allanamiento y la disolución de la empresa, transformando lo emocional en legal. No llamo para arrestar a mi hijo agente, le dije al agente con voz firme y digna, sin caer en el dramatismo. Llamo para disolver formalmente la Sociedad Mercantil Flores y reafirmar, ante la ley, la propiedad de la propiedad a mi nombre, Don Ramón Flores. Mi hijo intenta invadir una propiedad privada, operada por una empresa que ya no existe legalmente. Les di el número del poder notarial y los estatutos sociales, prueba de mi propiedad y autoridad incuestionable. Esta acción fría y calculada fue el punto de inflexión. La policía llegó, no como justicieros, sino como testigos oficiales de mi demanda legal y de la vergüenza de Miguel. Mi hijo, que se aferraba a su imagen de empresario exitoso, se vio obligado a enfrentarse a la burocracia y a la falta de un negocio legal para operar frente al vecindario. Su humillación fue pública y merecida, la venganza perfecta, no un ataque físico, sino la desmoralización total y la exposición de su fraude. La dramática ironía era palpable y angustiosa para el espectador. Ya sabía que Miguel estaba en apuros financieros mucho mayores de los que admitía, pero Miguel no se daba cuenta de que su padre, el anciano al que despreciaba, tenía todas las bazas legales bajo la manga y estaba jugando la última jugada. La pelea ya no se trataba de un rincón de oficina, ni del olor a trabajo. Se trataba de propiedades, deudas criminales y la extinción de un legado que intentaba manchar con avaricia. Mi gestión de la información faltante funcionaba a la perfección. Revelé la cancelación de la empresa, la revocación del poder notarial y la titularidad del inmueble, pero no revelé qué haría con él. Simplemente dije que lo usaría como mejor me pareciera, dejando el 40% de la información faltante, manteniendo a Miguel y al público en una búsqueda activa. ¿Qué haría don Ramón? ¿Con el taller? ¿Lo vendería? ¿Lo reabriría? Esta incertidumbre era mi poder. El conflicto se intensificó del dinero a la dignidad, y ahora involucraba el legado familiar y la moral de mis nietos. Si lo dejaba pasar, les estaría enseñando que la avaricia tiene recompensa, que mentir es la mejor salida y que el respeto se puede comprar. Me negué rotundamente a hacer la lección equivocada, a ser el viejo estúpido que lo perdió todo por ingratitud. La dignidad era mi último y más preciado bien, y la defendería hasta el fin de mis días. Miguel, en un último y desesperado acto de autoengaño, intentó justificar sus acciones, no ante mí, sino ante Lucía y la policía. No entiendes el mercado, papá. Estás viejo y desconectado. Te estábamos protegiendo de ti mismo y de tu dinero. Su lenguaje era transaccional, frío, corporativo, completamente carente de afecto. Es muy sencillo, repetía. No te estoy pidiendo permiso, te estoy informando de una decisión empresarial. Sin embargo, esta justificación corporativa no fue suficiente para calmar el profundo dolor de la traición. Mi dolor era el de un padre que perdió a su hijo por la avaricia. Recordé a mi difunto vecino, don Pedro, quien fue expulsado de su casa por sus hijos codiciosos y murió solo en una residencia de ancianos. Su recuerdo me dio la fuerza definitiva para no ceder ni un ápice, para evitar convertirme en la próxima estadística de la ingratitud vecinal. Mi lenguaje de resistencia se estaba formando, sólido, inquebrantable. Ya no usaba algo no encajaba. Ahora era una declaración de guerra. No lo permitiré. Mi nombre y mi hogar no son tu garantía. La transición de la vulnerabilidad a la determinación fue mi defensa más sólida. Era un hombre mayor, sí, pero con la sabiduría y la fuerza de 4 décadas de trabajo honesto. Y él había subestimado mi inteligencia. Mi nieto, José, me recibió en la puerta de casa, donde yo estaba sentado con mi caja de herramientas en el regazo, observando la acción. Me preguntó, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión,
Abuelo, ¿por qué está cerrado el taller? Papá está furioso. Lo miré y le dije, con una dulzura que solo un abuelo puede poseer. A veces, hijo, hay que cerrar una puerta vieja para poder construir una nueva, más fuerte, basada en la verdad y el respeto. Es una lección de vida, no de mecánica. Mi resistencia inteligente estaba en marcha. No gritaba, sino usaba la ley. No luchaba, sino me registraba formalmente. Yo jugaba al ajedrez tridimensional, mientras Miguel seguía jugando a las damas. Anticipaba sus movimientos y usaba mis herramientas más afiladas, documentos legales y la verdad de los hechos, que era innegable. Lucía, mi nuera, usó mi medicamento para la presión arterial, losartán, como chantaje emocional. Si te estresas por esto, papá, te subirá la presión y acabarás en el hospital, dependiendo de nosotros, me decía, intentando manipularme con mi miedo a enfermar, envejecer y depender de ellos. Quería que tomara la medicación para que me volviera dócil y aceptara la situación, pero yo estaba alerta. Me negué a tomar la medicación ese día y los siguientes, no por irresponsabilidad, sino como un acto de resistencia silenciosa y consciente. Necesitaba tener la mente despejada, libre de la niebla de la dependencia química o emocional. Cuestioné cada documento que me había hecho firmar, cada declaración de seguridad, que ahora sonaba a mentiras cuidadosamente urdidas, diseñadas para desposeerme. El antagonista, Miguel, era un hombre real, con presiones y temores genuinos. Temía el fracaso y volver a la pobreza que marcó su infancia, pero sus circunstancias, por difíciles que fueran, no justificaban sus malas decisiones. Eligió la avaricia por encima del amor, el honor y la familia, y ahora tendría que afrontar las consecuencias de su decisión moral. Mi conflicto interno era inmenso y desgarrador. Amaba a mi hijo, al hombre que pudo haber sido, pero despreciaba sus acciones y su crueldad. Tenía que separarlos, luchar contra sus acciones sin destruirlo por completo. Pero en ese momento de traición, el hombre que había creado era irreconocible, y tenía que ser el padre que le enseñara la lección final y más difícil, la de los límites. La tercera capa de revelación llegó a media tarde, cuando doña Elena, mi vecina, vino a verme y me dio una noticia devastadora. Me contó que Miguel había intentado venderme uno de mis equipos más caros, un elevador hidráulico que usaba para camiones, alegando que era suyo y que necesitaba el dinero urgentemente para pagar un cheque. Su urgencia demostraba que estaba dispuesto a venderme para salvarse. Esta información me impactó como un rayo. Era una prueba irrefutable de que no solo intentaba controlar, estaba saqueando el taller y despojándome de mis bienes para cubrir sus deudas. Mi indignación moral llegó al límite. Ya no se trataba de faltarme al respeto, se trataba de destruir el trabajo de mi vida y dejarme en la calle. Preparé para el clímax emocional, el enfrentamiento final en mi sala, de noche, donde intentarían, por última vez, convencerme de que cediera o vendiera el taller. Estaría sentado con mi caja de herramientas en el regazo, mi símbolo de poder y trabajo honesto, listo para hacer mi declaración final de guerra y paz. Mis debilidades quedaron expuestas, sí, mi edad, mi hipertensión, mi amor incondicional por Miguel, pero mi fuerza interior residía en mi dignidad innegociable y la certeza de que la verdad, protegida por la ley, prevalecería. Era un hombre completo, con fortalezas y debilidades, no una víctima, sino un guerrero envejecido. Esperé la noche, la sala tensa y silenciosa, la familia reunida en un último y desesperado esfuerzo. No rogarían, me manipularían y chantajearían. Estaba lista para la batalla final. El clímax emocional era inminente, y mi llave inglesa, mi símbolo, estaba allí conmigo, fría y pesada. La escena final del segundo acto fue un primer plano de mi rostro, mientras Miguel, intentando una última manipulación, me decía con lágrimas fingidas, «Papá, ¿estás arruinando todo lo que hemos construido? ¿Por un olor y la rabieta de un viejo?» Su incapacidad para comprender que no se trataba del olor, sino del honor, fue la máxima activación de mi indignación moral. Estaba nervioso, pero en completo control.
Mi mirada, en ese instante final, resonó con mis palabras. Haría lo que fuera necesario para restaurar mi honor. Estaba listo para el clímax final, para el punto de inflexión que daría sentido a todo lo que había sacrificado. El viejo Moncho había regresado, y no aceptaría nada menos que la dignidad absoluta. La sala, donde tan a menudo celebrábamos cumpleaños y navidades, donde resonaban las risas de los niños, se convirtió en un tribunal silencioso. Me senté en mi sillón antiguo, mi trono, con las manos firmemente apoyadas en la abollada caja de herramientas metálica, mi objeto de poder y mi escudo. Miguel y Lucia estaban uno al lado del otro. La tensión en el aire era más densa y dolorosa que el aceite quemado de un motor viejo. Este era el clímax emocional, el momento en que se expondría la realidad de la traición y se haría justicia moral. Miguel, con un tono de voz que mezclaba la súplica ensayada con la arrogancia que aún le quedaba, comenzó su última súplica. Papá, no hagas esto. Estás destruyendo nuestro futuro por una tontería. El taller es tu legado. ¿Qué vas a hacer con él? Si la empresa quiebra por tu culpa, ¿quién será responsable de nuestras deudas? Piensa en tu nombre. Intentó desesperadamente cambiar la situación, culpándome de la ruina inminente que él mismo había provocado. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mis movimientos fueran deliberados y firmes, transmitiendo la certeza de mi decisión. Tomé la llave inglesa oxidada, la misma que había comprado con mi primer sueldo, y la exhibí en la penumbra de la habitación, como si fuera la prueba material de mi vida. El contraste entre el humilde objeto y el peso de su significado era mi arma más poderosa. Esta llave inglesa simbolizaba el trabajo honesto y el sacrificio que él había despreciado a cambio de una fachada de lujo. Miguel, pagué 2 veces por esta empresa, declaré con una voz sorprendentemente tranquila, pero con la resonancia de quien dice la verdad innegociable. Una vez con mi vida, con cada gota de sudor y cada callo de esta mano, y la otra, con mi matrícula universitaria, esperando que honraras el esfuerzo, pero lo deshonraste, intentando robarme mi pasado, mi hogar y mi dignidad. Tu problema, hijo, no es el dinero, es la falta de honor. Hoy lo cancelé, continué, mi mirada fija e inquebrantable en la suya, lo que lo hizo apartar la mirada, no porque sea vieja ni testaruda, sino porque no supiste honrar el aroma de la lucha que lo construyó. Mi trabajo no es fragante, pero es valioso, y eso es lo que importa. Y a partir de hoy, solo volverás a ese taller cuando demuestres que entiendes la gran diferencia entre la ganancia fácil y el respeto merecido. Lucía intervino, desesperada, mencionando las deudas de alto riesgo y los proveedores que no dejaban de llamar, intentando usar el miedo al desastre financiero como chantaje. Utilicé el contraste temporal emocional, recordando el día que María y yo compramos este terreno, imaginando a nuestros hijos creciendo allí. Miré la esquina donde solía estar su retrato. Sentí el dolor de la pérdida, pero ese dolor se transformó en una resistencia inquebrantable. El significado de este taller, dije, señalando las paredes donde el yeso estaba agrietado pero los cimientos eran sólidos, no son las ganancias mensuales, sino la seguridad que me dio en mi vejez, la seguridad de no necesitar a nadie. Intentaron robarme esa seguridad. Intentaron obligarme a tomar decisiones en contra de mi voluntad, usando a mi nieto y mi salud como chantaje. No soy una víctima pasiva de su avaricia. Mi inteligente resistencia era evidente. Tiré el recibo de la consulta que había tenido esa tarde con el licenciado Morales sobre la mesa. El licenciado me explicó que tengo derecho a revocar de inmediato el poder notarial que me hizo firmar y que la disolución de la empresa, como accionista mayoritario, es completamente legal y definitiva. Si no lo entiende, haré lo que sea necesario para proteger lo que es mío, sin dudarlo. La mención del abogado y la confirmación legal los impactó con la fuerza de un martillo neumático. Se dieron cuenta de que no actuaba por impulso ni por el temperamento de un anciano, sino con la ley de mi lado, metódica y fríamente. La búsqueda activa de apoyo había dado su golpe final. El licenciado Morales, un abogado experimentado y honesto, me brindó apoyo práctico y, aún más importante, validación emocional.
Me dijo que mi indignación estaba justificada y que mis derechos, como patriarca, serían defendidos hasta el final. No vendí el taller, pero sí establecí la resolución parcial y definitiva de mi propiedad. Si quieres continuar con tu negocio moderno, alquila en otro lugar. No aquí, no a mi nombre. Si sigues presionándome o intentas invadir mi propiedad, la venderé, y el dinero del petróleo quemado garantizará mi paz y mi independencia. Tengo el derecho inalienable de vivir mis últimos años con dignidad, y no me lo robarás. Esta decisión de conservar la propiedad, pero negarle a Miguel el acceso comercial, generó una satisfacción insatisfecha en el espectador, el punto de inflexión, ideal para un guión serializado. Mi dignidad fue restaurada, la propiedad se salvó, pero la justicia plena, el castigo legal y moral de Miguel, seguía en suspenso. Fue un avance enorme, una victoria táctica, pero no el fin de la guerra familiar, y el público sabía que la historia continuaría. Al día siguiente comencé a limpiar el taller, eliminando los vestigios de la vacía modernidad de Miguel. Doña Elena, la vecina de la panadería, vino a verme y me trajo café caliente y pan dulce. Ella era la figura de apoyo que representaba la solidaridad comunitaria y la justicia social. Me dijo: Moncho, hiciste lo correcto. Conozco las señales de abuso y manipulación. El barrio está contigo, y tu trabajo es el más honesto de la calle. Mi nieto, José, vino a buscarme después de la escuela, y, en lugar de preguntarme sobre la pelea, me ayudó a pintar mi rincón trasero, mi refugio, no de un blanco estéril, sino de un azul intenso, el color de la esperanza y la confianza. Él era la continuidad de la familia, mi refugio y mi motivación. Me regaló un dibujo de un motor viejo y roto con un corazón en el centro, recordándome mi fuerza y la necesidad de arreglar las cosas con amor. Reabrí la tienda a mi manera, volviendo a hacer solo trabajos pequeños y de confianza para viejos amigos y vecinos. Encontré paz en el trabajo que amo, sin la presión, el desprecio ni la avaricia de Miguel. El protagonista ya no era una víctima de su propio hijo, sino un resiliente guardián de su legado, y un maestro de la moraleja fundamental de la familia. Mi evolución lingüística fue clara y evidente. Ya no dudaba de mis instintos. Declaraba mis intenciones con claridad. Tengo derecho a vivir con dignidad y lo ejerceré, fue mi nuevo mantra de vida. Mis acciones eran más elocuentes que cualquier súplica, y mi silencio fue una respuesta mucho más poderosa que cualquier grito. Además de revocar el poder notarial, Morales me proporcionó información valiosa sobre organizaciones que apoyan y protegen a las personas mayores, asegurándose de que conociera mis derechos con respecto a la medicación y la atención médica en caso de que Lucía intentara manipularme de nuevo. Esta información, integrada orgánicamente en la narrativa, aumentó la credibilidad de mi lucha y enseñó a los espectadores una importante lección sobre derechos. La escena final fue un final de suspense que combinaba elementos de continuidad y la promesa de una nueva lucha. Miguel y Lucia, humillados y endeudados, alquilaban un mituociento pequeño local ruinoso en una calle secundaria. Operaban, sí, pero con un nuevo nombre y sin la sólida base de mi propiedad y mi nombre. Se vieron obligados a empezar de cero, pero con la sombra de la lección de su padre cerniéndose sobre ellos. Los observé desde mi taller, ahora limpio y tranquilo, y el olor a aceite quemado volvió a ser reconfortante. Estaban luchando, y la sombra de mi lección pesaba. El respeto no se daba gratis. Tendría que ganarse con humildad y la honesta reconstrucción de sus negocios y sus vidas. El último e impactante intercambio se produjo mientras cerraba la tienda, mirándome fijamente en la caja de herramientas. Tomé la llave inglesa y le dije a la cámara, con una sonrisa cómplice: los perdoné, sí, porque soy padre, pero nunca olvidaré la lección. La lucha ahora es completamente suya, la lucha por demostrar su valía. Necesitan demostrarse a sí mismos que pueden ser tan valiosos como el aroma de este aceite que me ha acompañado durante 40 años. Mi resolución emocional fue completa. Mi indignación fue reconocida, y la justicia finalmente fue posible y estaba en marcha. El espectador sintió progreso y catarsis.
Estaba listo para el siguiente capítulo de mi vida y mi historia. Mi elemento de serialización quedó claramente establecido. La propiedad está a salvo, pero la relación con Miguel sigue profundamente fracturada y tensa. La pregunta para el público es, ¿podrá Miguel reconstruir su negocio honestamente, sin avaricia? ¿Y podré volver a confiar en él? ¿O la traición será el destino final de nuestra relación? Concluyo con la promesa de justicia futura y una nueva esperanza. El proceso legal para disolver la empresa está en marcha. Mi abogado se encargará del préstamo arriesgado de Miguel. He dado los primeros pasos firmes e irrevocables hacia mi paz. Agarro mi caja de herramientas y la llevo adentro. Miro afuera, donde mi nieto juega a ser reparador. Mi paz y mi legado son invaluables. 20% de satisfacción. Mi espacio y mi nombre están a salvo. La tensión renovada, 40% radica en que Miguel sigue siendo mi hijo y está sumido en deudas. Mi amor no ha muerto, pero la confianza está en cuarentena, y podría intentar recuperar el taller de otras maneras más desesperadas en el futuro. La esperanza, 40%, reside en mi nieto José, en el barrio que me apoya y respeta, y en mi inquebrantable fortaleza al saber que, incluso en la vejez, sigo siendo el patriarca y guardián de la dignidad. Mi historia continúa, más fuerte y justa que nunca. Sonrío a la cámara, la sonrisa de quien ha ganado una batalla importante. Aún tenemos mucho que ver, muchas revelaciones sobre lo que hizo Miguel con el dinero del préstamo. ¿Qué harías tú en mi lugar? No olvides suscribirte para no perderte las próximas revelaciones, porque la lucha por el honor apenas comienza.